Para calcular la distancia entre dos puntos se utiliza una fórmula derivada del teorema de Pitágoras. Sin embargo, para mantener el video breve, voy a enfocarme en explicar cómo utilizar la fórmula y no tanto el origen de la misma. Sin embargo, a quien esté interesado les recomiendo que lo busque en internet. Si tienen un ejercicio como estos de aquí que dice calcule la distancia entre los puntos, ahí van a tener dos puntos de los cuales tienen que calcular la distancia. Por ejemplo, en este primero A y B, o en el segundo P y Q. Lo primero que hay que recordar es que todo punto, si por ejemplo tenemos un punto A 3,8, este 3 corresponde a la coordenada del X, del eje X para ese punto, y el 8 corresponde a su coordenada del Y para ese punto. Siempre un par ordenado, que es como se representan los puntos, van a estar conformados por dos coordenadas. Un número que viene de primero, que va a ser la X, y el que viene de segundo, que va a ser la Y. Siempre de esa manera. Nunca va a ser primero la Y y luego la X. Siempre va a ser primero la X y luego la Y. Ya con eso claro, entonces podemos comenzar a explicar cómo funciona la fórmula. Para calcular esta distancia, que se representa normalmente de esta manera, la distancia del punto A al punto B. Pueden utilizar nada más la letra D. Se utiliza especificando cuáles son las letras cuando estamos calculando varias distancias en un mismo ejercicio, pero como para este A solo tengo estos dos puntos, entonces puedo utilizar nada más la letra D. La fórmula es la siguiente. Dice que la distancia entre el punto A y el punto B va a ser, o la distancia entre cualquier punto en realidad siempre va a ser x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Ahora, en algunos libros va a venir primero x2 menos x1 y luego y2 menos y1. Eso no va a cambiar nada. Estos unos y 2 es nada más para identificar que esta x, el que tiene el 1, es la pareja de la y que tiene el 1. Y el x que tiene el 2 es la pareja del y que tiene el 2. Es nada más para marcar las parejas. Entonces eso no va a importar. Ahora, ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? Eso no, también es irrelevante. Si yo quiero, puedo decir que el punto A va a ser el punto 1 y el punto B va a ser el punto 2. Si alguien lo hace al revés, le va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, no importa cuál punto ustedes trabajen, como el 1 o el 2, el resultado siempre va a ser el mismo si no se equivocan en ningún cálculo. Entonces, aquí para resolver esto, lo único que vamos a hacer es sustituir. Y aquí es donde entra la parte importante de identificar los X y los Y. Recuerden que este 2 sería una X. Como este es el punto 1, la voy a llamar X1. Y este 7 corresponde a la Y1. El 5 sería entonces el X2 y el 8 sería el Y2. Como dije anteriormente, si alguien quiere puede escribirle al 2 el X2 y al 7 el Y2 y a estos el 1 y no va a cambiar el resultado para nada. ¿Cuál sería el procedimiento? Es nada más esta fórmula que se tienen que aprender de memoria, la van a trabajar sustituyendo. Entonces el primer valor sería el x1 es 2, voy a escribir el 2, luego viene el menos de la fórmula y el x2 es un 5, entonces voy a anotar el 5, todo eso va entre un paréntesis al cuadrado más, y aquí viene el otro paréntesis que siempre van a ir a la 2. Un error común en esto es que se olvidan de estos exponentes al cuadrado. Son sumamente importantes y es lo que he notado que suelen fallar más. Luego va el y1, que sería el 7, menos el y2, que es un 8. Y eso es todo. Si tienen calculadora científica, que creo que la mayoría tiene, nada más esta raíz exactamente igual a como está, la van a colocar dentro de la calculadora científica y eso sería todo. El resultado en este caso es raíz de 10. Si ustedes gustan, lo pueden aproximar a decimales. Cualquiera de las dos sería correcto. Si quieren lo dejan con raíz o si prefieren lo pasan a decimales. 3,16 aproximadamente. Esto significa aproximadamente. No es necesario que lo usen, pueden colocar un igual también. Entonces la distancia del punto A al punto B corresponde a raíz de 10 o también 3,16 unidades. Si fuera un problema, nada más escribirían como respuesta la distancia del punto A al punto B es 3,16 unidades. Si no viniera, si dice centímetros sería centímetros y demás. Pero creo que para la práctica que tienen en el folleto, con esto de aquí basta. Trabajemos ahora con el ejemplo B. Dice, calcula la distancia entre los puntos P, que sería menos 7,4, y Q, 3,-8.
Entonces, para calcular esta distancia, no es necesario escribir la fórmula como hice originalmente. Lo hice así en la primera para que todos tengan claro cuál era la fórmula y que no tienen que buscarla en el folleto. Sin embargo, pueden aprendérselo así también. Colocan la raíz, van a colocar un paréntesis con un menos a la 2 más el otro paréntesis con un menos en medio a la 2. Normalmente a los que les cuesta recordar la fórmula o se les olvida lo de los cambios de signos y demás, yo les sugiero que lo hagan de esta manera. Nada más se aprenden la fórmula de esta manera. Una raíz que adentro va a tener dos paréntesis al cuadrado sumándose y en medio van a colocar unos menos. En el primer paréntesis colocan restándose en las x y en el segundo paréntesis colocan restándose las y. Entonces recuerden que esta es una x y esta es otra x y estas son las y. En el orden que quieran, pueden colocar primero el 3 o primero el menos 7. Entonces, yo voy a comenzar en el mismo orden que están anotados aquí, comenzando con el punto P. Sería menos 7. Y luego iría la otra X, que es 3. El cuidado que hay que tener es que como yo coloqué primero el menos 7, que es del punto P, yo no puedo comenzar con el menos 8 en este otro. Porque si comencé con el punto P en el primero, que sería el menos 7, es obligatorio comenzar con el 4 en el segundo, que es también del punto P. Para eso es que son los números de la fórmula, para indicar que es un mismo punto el que va de primero o de segundo. Entonces el otro y sería menos 8 y aquí es donde hay que tener cuidado. Aquí está este menos que es de la fórmula. Este 8 tiene un menos también, ese también lo van a escribir. Les van a quedar aquí dos menos. Recuerden que 2 menos es un más. Si ustedes quieren lo cambian a más. Yo les recomiendo que lo hagan de esta manera, colocando los menos desde el inicio y luego nada más completando con los números, porque hay algunas personas que se les olvida cambiar los signos. Entonces de esta manera no van a tener ese problema nunca. Después nada más esto lo anotan tal y como está en la calculadora científica y ya tendrían la respuesta del ejercicio, que en este caso es 2 raíz de 61. Si quieren lo pueden pasar a su aproximación decimal, que sería 15,62. Y eso sería todo lo que corresponde a la fórmula de cálculo de distancia. En esta también lo quiero hacer de la otra manera, porque como les dije no importa con cuál punto inicien. Aquí yo coloqué primero el punto P, pero si alguien lo quiere hacer con el punto Q de primero, les va a dar el mismo resultado. Entonces en este caso, como les había dicho, nada más se aprenden de memoria esto tal y como está. Una raíz con dos paréntesis al cuadrado adentro que los separa una suma y cada paréntesis va a tener un menos. Después lo voy a completar. Aquí arriba había comenzado con el 7 negativo, que es el primer X. En este de abajo voy a comenzar con el 3 primero. Coloco el 3, sería el otro X, que es el menos 7. Como aquí ya hay un menos, hay que agregar otro más, que es el del número. Va a quedar el que estaba en la fórmula y el menos que tiene el 7. Y del otro lado voy a colocar las Y, que serían el 4 y el menos 8. Nada más que como aquí había comenzado con el 3, es obligatorio comenzar con el compañero del 3, que en este caso es el menos 8. Entonces, el menos 8 iría de primero y el de segundo sería el que va con el menos 7, que sería el 4. Y si anotamos esto en la calculadora científica, tiene que dar exactamente el mismo número que está arriba, que sería 2 raíz de 61. Porque no importa el orden que ustedes utilicen, mientras mantengan esa relación de que si comenzaron con un punto, usen el mismo punto de primero en ambos paréntesis, no van a tener ningún tipo de problema a la hora de obtener el mismo resultado correcto. Y recomiendo que hagan la prueba. Escriban estos dos en la calculadora científica, igual a como están aquí, y van a ver que en ambos les va a dar el 2 raíz de 61, que es, si lo quieren pasar a decimales, 15,62. Y eso sería todo lo que se necesita saber para el cálculo de la distancia entre dos puntos.